Seguimos con Todo y Pensini. De nuevo ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos a nuestro próximo invitado, Tarek William Saab, defensor del pueblo, dio declaraciones hoy. También te tomó esas declaraciones la página de Globovisión, ahí están impresas todo lo que dijiste. Pero lo importante, Tarek William, es que tienes en los próximos días reuniones importantísimas en las Naciones Unidas, allá en Ginebra. Quiero que nos expliques un poco qué es lo que reúne la gente de Ginebra y quiénes son todo lo que se va a hablar de derechos humanos y donde incluye a Venezuela, por favor. Bueno, sí, efectivamente, gracias por la invitación. Como titular de la Defensoría del Pueblo, de un Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de nuestro país, tendré la particular honra, vamos a decirlo así, aparte de participar en unas reuniones con mis colegas de toda la Defensoría del Pueblo de los 5 continentes, agrupados en GANRI, voy a tener la oportunidad a la vez de poder, de manera bilateral, tener reuniones con, por ejemplo, el presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con las máximas autoridades de ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Allí hay trabajos bilaterales entre la Defensoría del Pueblo y ACNUR Venezuela. Recuerda que ahorita hay un fenómeno de desplazamiento producto de la paz en Colombia, donde los grupos que se han desarmado en los lugares donde estaban, eso ha generado que grupos paramilitares o al margen de la ley hayan tomado esos sitios y se está dando un fenómeno que tú has visto de desplazamiento hacia el lado venezolano. Vamos a tratar esos temas. También voy a tener una reunión bilateral con las máximas autoridades de UNICEF. Hemos logrado importantes, vamos a decir así, trabajos conjuntos que nos ha llevado a editar libros, folletos en relación a la protección de niños y adolescentes contra la violencia y otras tareas. Igualmente vamos a tener reuniones bilaterales, como te dije, con titulares y representantes de países vinculados a todo lo que tiene que ver con Sudamérica, con UNASUR, con el ALBA, con todos los organismos multilaterales, ¿verdad?, con los cuales Venezuela tiene relaciones diplomáticas, y que yo estoy seguro que aparte de la agenda propia de la Defensoría para tratar temas comunes con las otras defensorías del mundo, siento que va a ser una muy importante oportunidad de colocar siempre de manera protagónica la plena vigencia de los derechos humanos en Venezuela, los desafíos, los retos, las propuestas, las recomendaciones. Yo soy una persona de diagnóstico y de recomendaciones. Yo nunca digo que las cosas son blanco-negro, siempre hay matices, siempre hay cosas positivas, lo negativo dispuesto a mejorarla. Creo que es el trabajo que hemos hecho desde la Defensoría del Pueblo. Así que agradezco la oportunidad que me has dado para poder promover, pues, o para poder comunicar, que es parte de nuestro trabajo, atender este frente internacional, el Frente Internacional de la Diplomacia y los Derechos Humanos, que tan importante es para nuestra institución. En tu última entrevista defendiste en una posición que había salido en algunos artículos de prensa, algunos analistas que decían que habían vetado el derecho de voto de Venezuela. Tú lo defendiste. ¿Es una prueba de ello ir a Ginebra, a esta reunión de las Naciones Unidas, de que Venezuela está vetada, no está vetada? ¿Cuál es la condición de Venezuela en este momento? Mira, yo tengo la información de que Venezuela participó, y eso es público y noticioso, en la reunión que se realizó hace apenas pocos días en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. O sea, de verdad a veces no entiendo cómo se difunden noticias tan contradictorias, ajenas a la verdad. Allí estuvo el embajador representante de Venezuela ante Naciones Unidas y la ciudadana canciller haciendo el trabajo que toca hacer, porque efectivamente recuerda que el Consejo de Derechos Humanos, en este caso, es una instancia multilateral donde los estados tienen una participación. En este caso, la reunión se dio casualmente, te repito, esta semana, esta que ha transcurrido. Nosotros vamos a estar la próxima semana, te repito, invitados por esta asociación multilateral de Defensoría del Pueblo, agrupadas con el nombre de GANRI,
las reuniones se celebran en Ginebra, en los espacios de Naciones Unidas, a pesar de que no es una instancia directamente, no pertenece a Naciones Unidas, pero se realiza en esos espacios. Y nosotros vamos a tener la oportunidad entre las bilaterales que te mencioné, creo que una de las más importantes es esa reunión con el presidente del Consejo de Derechos Humanos, que por cierto es un latinoamericano, es un suramericano, y yo creo que esto es lo importante en todo caso, ¿no? Discutir los temas, conversarlos. Yo soy una persona, Pensini, de diálogo, de encuentro, una persona de conversar, de buscar salidas siempre cívicas, de mantener la postura y el talante dentro del marco de una vigencia plena de garantías constitucionales para que haya paz en mi país, y no guerras, y no luchas intestinas, y no circunstancias bélicas, porque hemos visto que cuando eso ocurre, las balas no discriminan. Eso es mentira, que una bala va a decir esto va a llegar a tal o cual destino. No, veámonos en lo que ocurrió en Siria, una guerra que promovieron mercenarios, incluso según el propio presidente Trump, ahora en ejercicio de su cargo, dijo en la campaña electoral que ISIS y el Estado Islámico lo había pagado y financiado el gobierno de Obama con Clinton. Aspiro que él desarme entonces a los terroristas que usurpan el nombre del Islam, porque ellos no son ningunos religiosos, son criminales pagados en dólares por potencias que las han armado y entrenado para aniquilar no solamente, te repito, a más de 300.000 personas en Alepo y en otras ciudades de Siria. Han bombardeado escuelas, han matado inocentes como por ejemplo enfermos que están en hospitales, le han disparado a patrullas de la Cruz Roja. Es decir, terroristas sin patria, sin honor. Y en ese sentido, yo no deseo eso para mi país, que exista una conflagración de tal magnitud donde aquí se nos imponga una ocupación militar, se nos imponga un gobierno que se nazca producto de un golpe de Estado, de una circunstancia de sangre, sino que sea producto de lo que establece la Constitución y la ley. Y por eso tú verás que mi vocería siempre estará presta para favorecer todas las salidas de carácter democrático, dialogante, mediadora, al margen, repito, de la violencia y totalmente ganadas al tema de los derechos humanos. Explícame un poco, y por no conocer del tema, te pregunto con todo el candor posible, estas reuniones de Ginebra que se reúnen todos los representantes de los derechos humanos, los defensores del pueblo de sí, distintas partes del correcto. mundo, después se emite algún tipo de documento, lo que está a favor, reconocen errores, aplauden cosas que se hayan hecho bien. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? ¿Cuántos días dura? ¿Cómo es la metodología? ¿Es todo el mundo? Sí, ¿Es por regiones? Siempre son 5 días, los 5 días que se toman en vez de marzo. Ha sido un hecho clásico que sea en marzo, independientemente de las semanas, pues. Nos ha tocado asistir en el 2015, en el 2016, ahora estaremos en el 2017. Siempre es importante porque recuerda que, por ejemplo, nosotros no solamente somos parte del GANRI, que es una alianza global de Defensoría del Pueblo, también pertenecemos al Consejo Andino de Defensoría del Pueblo y a la FIO, que es la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Y siempre está el encuentro con todas estas regiones, con todas estas particularidades para tratar temas comunes como, por ejemplo, el tráfico, la trata de personas, la protección de sectores vulnerables como niños, niñas, adolescentes. Hay temas que nos unen en toda la región, como por ejemplo es el tema que te dije de los fenómenos migratorios, ¿verdad? Y obviamente que aquí hay una agenda que vamos a abordar, pero te repito, paralela a esa propia agenda, el Defensor del Pueblo de Venezuela tiene esa agenda que te mencioné, bilateral, con las máximas autoridades de todas las Naciones Unidas, donde afortunadamente nosotros tenemos las puertas abiertas para dialogar, para expresarnos, para conversar, para, repito, acordarnos, porque te voy a informar algo que es del conocimiento público, pero lo quiero ratificar acá. Nosotros tenemos acuerdos de carácter interinstitucional con ACNUR, con UNICEF y con el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. Son 3 agencias de las más importantes de Naciones Unidas
donde la Defensoría del Pueblo ha sido ejemplarmente felicitada y reconocida por los logros que hemos obtenido en favor de estos sectores vulnerables de Venezuela. Bien. Tarek William Saab, defensor del pueblo. Tenemos que ir a una pausa comercial. Al regreso quería hablar contigo sobre lo que causó titular en Globovisión hoy. Solicitud de la activación de la Carta Democrática perturba el diálogo. Ya regresamos con más para usted aquí en Con Todo y Pensini Globovisión. De regreso con Todo y Pensini por Globovisión. Hoy mi productor me va a sacar el tímpano porque me está gritando por aquí. Bueno, tenemos a Tarek William Saab, defensor del pueblo. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Diste unas declaraciones importantes a la prensa, en una rueda de prensa, por lo menos así te captaron. En el marco de la Semana de los Derechos Humanos, hablando del 27 de febrero, fue que Qué bien. se dieron esas declaraciones. Bueno, y hablando de eso, está el caso de Delson Guárate, y que desmentiste en esa rueda de prensa que el dirigente Delson Guárate continúe detenido en la sede del SEBIN del Helicoide. Quería que también aprovecháramos la oportunidad para hablar de algunos presos políticos. La última vez que estuviste aquí, que por cierto en el canal estaba Ernesto Samper, que es presidente de UNASUR, se habló de algunos presos políticos que le habían dado carta de salida de prisión, pero no han salido. Sé que has hecho un esfuerzo porque estos salgan, pero para que nos pongas al día en un tema que la Iglesia ha intervenido distintos factores de poder para que se agilice. Inclusive Trump habló del tema. Fíjate, en relación al ciudadano Delson Guárate, ¿qué hemos dicho nosotros como institución de derechos humanos que ha atendido a sus abogados y familiares? Repito, como lo hacemos con todos los familiares de personas privadas de libertad que tienen a bien contactar con la Defensoría. Ocurre que hay casos emblemáticos que son los que más mueven opinión pública, pero nosotros diariamente atendemos a Josefina, a María, a Juana, a Donatella, que viven en El Tigre, Estado Anzoátegui, en Apure, en Falcón, en cualquier lugar de Venezuela, ¿verdad? Para buscarle, en este caso, fórmulas de protección a derechos y garantías constitucionales, independientemente de que estén privados de libertad. Un poco dejar eso como un punto de honor. No es solamente, repito, los casos que son más sonados los que la Defensoría atiende. No, atendemos a todos sin discriminación. En el caso ciudadano Delson Guárate, desde el principio atendimos a sus familiares y abogados. Por lo menos se nos solicitó una mediación hacía unos meses atrás para que él pudiera ser trasladado al hospital militar, como en efecto ocurrió. La aclaratoria que yo hice fue la siguiente. Él estando aquejado de salud, ¿verdad? Se hizo esa acción defensorial, así se llama técnicamente, ¿no? A objeto de concretar dicho traslado. ¿Con quién nosotros hacemos eso en este caso? Directamente con el ciudadano mayor general González López, director del SEBIN, porque es la autoridad, digamos, del SEBIN. Cuando es en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, con la ministra Iris Varela. Cuando es un tema vinculado, por ejemplo, a tribunales penales ordinarios, con la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, y así sucesivamente. ¿Qué ocurrió allí? Inmediatamente fue trasladado al hospital militar. Si mal no recuerdo, a finales de noviembre o principios de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que yo aclaro? Cuando se dice Delson Guárate está enfermo, con todas las características, etcétera, etcétera, aislado en un calabozo del Helicoide. Entonces me ha tocado desmentir eso porque no es verdad. Y yo creo que cuando se miente en temas vinculados a derechos humanos no favorece su lucha. Efectivamente, el ciudadano está siendo atendido por especialistas en el hospital militar. No está recluido en el Helicoide porque está, repito, bajo esa circunstancia particular que te acabo de mencionar. Producto de las mediaciones, de las coordinaciones, o sea, propia de este trabajo, sus familiares han solicitado querer llevarlo a una clínica privada para realizarle una resonancia magnética. He anunciado, o he informado, mejor dicho, porque se me consultó el día de hoy al respecto, que será trasladado el día lunes a esa clínica privada que eligió, incluso hasta un galeno, ellos eligieron hasta el galeno que lo va a atender el día lunes. Esa es la realidad y la verdad de los hechos, donde efectivamente nosotros realizamos esa acción defensorial, repito, de manera directa
con las autoridades del SEBIN, con la máxima autoridad del SEBIN, te repito, el mayor general González López y su equipo. Es decir, eso forma parte de las actividades propias de nuestra institución, pero decir que está recluido, incomunicado, aislado, en un calabozo, solo, enfermándose, sin que lo atiendan los médicos, oye, es una mentira que no favorece, incluso ni siquiera la lucha de sus allegados, porque la verdad es esta que te estoy narrando, y yo creo que así tiene que funcionar el Estado de Derecho, no solo con Delson Guárate, ojo, con cualquier privado de libertad que esté en cualquier lugar de Venezuela, llámese lugares de reclusión formal o estaciones de policía. A ti te consta, porque en tu programa he dado información al respecto, que nosotros hemos denunciado el hacinamiento en las estaciones de policía, que le hace un grave daño a quienes allí están privados de libertad, de los cuales nadie habla. También de prisioneros que tienen orden de escarcelamiento, y sé que es una preocupación que tenías, pero siguen ahí. ¿Qué es lo que pasa? Yo he referido en relación a cualquier tema que tenga que ver con órdenes emanadas del Poder Judicial, independientemente que estén en una estación de policía, llámese como se llame. Si un tribunal penal ordinario instruye a el director de una policía estatal, municipal o nacional, la excarcelación de un ciudadano que según ese tribunal se le acordó una libertad, allí no hay ningún tipo de discusión y esa medida de excarcelación debe acatarse. En eso, esa es la posición de la Defensoría del Pueblo de carácter principista, como lo hemos dicho antes, ahora y mañana. Porque, bueno, en primer lugar soy abogado, soy un profesional de derecho, con un título, una especialización en derecho penal, con estudios de maestría en derechos humanos. Es decir, conozco y sé y tengo el respeto por el Poder Judicial en función de lo que pueda o no acordar. Y fíjate tú, qué bueno que hoy se ha lanzado la misión Justicia Socialista. Nosotros ahí tenemos propuestas. ¿En qué se basa por esa ejemplo, misión? mira, nosotros creemos que esta es una buena oportunidad. Esta iniciativa donde el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, ha firmado un decreto presidencial donde ha incluido al Poder Ciudadano, al Poder, obviamente, judicial y al Poder Ejecutivo en sus diversas ramas y sus diversos ministerios. ¿Para qué? Para relanzar un importantísimo derecho humano como es el derecho humano a la justicia, vista de una manera amplia, democrática, absoluta. Nosotros hemos dicho que es la oportunidad para la creación y multiplicación de tribunales municipales, de la creación de centros de convivencia ciudadana, de centros donde allí, fíjate, por ejemplo, las casas, llamadas casas de paz, allí puedan ser usadas para que las controversias entre vecinos por faltas menores que pudieran desencadenar delitos graves o de violencia puedan dirimirse en esos centros que sirvan para la solución de conflictos interpersonales e intervecinales. Eso es una propuesta que también hemos hecho nosotros. La parroquialización del sistema de justicia, porque a mí me preocupa, Pensini, que el retardo procesal, por ejemplo, atente contra el derecho humano a la justicia y el acceso a la justicia, independientemente del esfuerzo que reconozco de jueces, fiscales, defensores públicos, aún queda un largo trecho por hacer y esta es una gran oportunidad y ojalá pues esta misión Justicia Socialista, avanzando con el apoyo de todos, logre ese objetivo. Tenemos que ir a una pausa comercial. Al regreso, dos temas importantes, creo que uno de ellos te lo preguntaron en esta rueda de prensa, sobre lo que significa la Carta Interamericana Democrática para Venezuela y las relaciones internacionales y sobre todo las relaciones también, valga la redundancia, entre Venezuela y los Estados Unidos con esta nueva presidencia de Donald J. Trump, que significa para Venezuela desde el punto de vista también de los derechos humanos. Ya regresamos con más para ustedes con Tarek William Saab, defensor del pueblo, aquí en Con Todo y Pensini, Globovisión. Seguimos con Todo y Pensini.
De nuevo aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión estamos con el defensor del pueblo, ya con su maleta hecha para irse a Suiza, Ginebra, a defender al país entre tantas comunidades internacionales. No defenderlo, sino compartir con distintos países sobre yo lo que creo se que está también haciendo. es la defensa de la institucionalidad democrática, de la paz, como te dije. Uno puede tener críticas constructivas, nosotros las tenemos, pero a la par de ello recomendaciones, proposiciones, dentro de un marco, repito, de respeto a la estabilidad democrática del país. Ya te lo dije, ¿por qué? Oye, uno ha visto cuando uno ve las guerras en el Medio Oriente, cuando uno estudia lo que ocurrió en Centroamérica, cuando uno ve lo que ha ocurrido en Colombia, incluso lo que está pasando ahorita, con el desplazamiento increíble de personas, producto incluso de los acuerdos de paz, donde uno se hace la pregunta, bueno, y no es que los paramilitares fueron desmovilizados allá, ¿por qué se están hablando de un reagrupamiento de paramilitares en los sectores donde se está desmovilizando las fuerzas agrupadas en la FARC? Y entonces están golpeando estos sectores que se están desplazando en masa hacia Venezuela. Entonces, es como movilizar el pero conflicto fíjate, y heredamos nosotros pero el hacia conflicto. Venezuela. Entonces, fíjate, Venezuela allí es un muro de contención y juega a favor de Colombia. Por eso yo no dejo de ver lo insólito de las repugnantes declaraciones de Vargas Lleras, vicepresidente de Colombia, cuando calificó a los venezolanos de venecos y que no les darán ni siquiera una casa será para esos venecos. Recordemos que venecos es vene y luego viene una mentada de madre, ¿no? Para no decirlo aquí. Porque lo trataron como que no, que era un gesto cariñoso. No, es así. cariñoso, perdóname, pero todo el mundo sabe que veneco significa vene de venezolano y punto suspensivo, es la mentada de madre respectiva, porque así el sector que odia a Venezuela en Colombia, del más alto y rancio linaje oligárquico, llama a los venezolanos sin excepción. Pero también los veneco. más Pero a humildes pesar de que también 6 millones de colombianos, con sus 4 o 5 generaciones, han estudiado en Venezuela, se han graduado, viven en paz aquí mientras allá hubo guerra, han tenido una prosperidad económica. Entonces, qué increíble, ¿no? Sí, qué insólito que pasen estas cosas. Tengo que entrar en el tema de Trump porque siempre el tiempo es muy corto. ¿Cómo no? ¿Qué piensas tú sobre la legislación Fíjate, yo estadounidense? Yo observo en esa gestión aún en desarrollo demasiadas contradicciones. Porque fíjate, en la campaña él habló de tener relaciones multilaterales con Rusia, con China, y uno asume que también tendría que ser con América Latina, etc. Él habló de combatir el terrorismo donde esté y denunció que Obama y Hillary Clinton, financiaron a ISIS, al Estado Islámico, llamado Estado Islámico, que es un nombre totalmente falso porque eso ofende a quienes profesan esa religión. Es como que alguien dijera el Estado cristiano y entonces en nombre de eso matasen, como ocurrió por ejemplo los graves errores en las cruzadas, a quienes no profesen esa religión. Es decir, usurpando ese nombre han cometido esas atrocidades. Entonces está ese Trump que denunció esas cosas, pero de pronto vemos ahora a un Donald Trump que dice que va a construir un muro que, por cierto, ya existe, ¿no? Pero él lo va a hacer más largo y más alto. Este ha construido en 2 tercios. Ajá, pero fíjate tú, pero él lo va a hacer... Pero fíjate que Cemex dijo que iba a poner cemento si lo requiere. Él lo va a hacer más colosal, ¿no? Y que lo paguen los mexicanos. Ha insultado y ofendido la identidad de los mexicanos, los ha llamado pigmeos, ignorantes, ha dicho que las mujeres mexicanas son tal o cual, ofendiendo su idiosincrasia. No usa argumentos, sino descalifica. En la estética, como que le quedó siempre el tema pareciera ser... Pero ha cambiado últimamente con el tema de inmigración. No, pero fíjate, allá voy. Contrató a 10.000 nuevos agentes en migración. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo intrínseco de deportar a quienes él llama inmigrantes indeseables. Y allí estarán desde venezolanos, mexicanos y de cualquier otro país. Ahora, fíjate una cosa, los contrató. Trump dice que va a deportar a 8 millones de mexicanos, bueno, pero Obama no hizo tanta publicidad, pero deportó a 8 millones de mexicanos también y de latinoamericanos. Pero
Ajá, ahora significa que Obama es malo, pero cuando Obama... No, no es que es malo. No, te digo, pero cuando Obama estaba en la presidencia, le dieron el Premio Nobel de la Paz y era el papá de los helados. Y da la casualidad que tú has dicho una verdad. Mientras él hablaba de eso, deportaba a mexicanos, golpeaba países, propició la invasión de Libia, donde mató al jefe de Estado que dirigía esa nación, que era Muammar el-Gaddafi, y luego que lo mata, Hillary Clinton dice, vencimos y lo matamos. O sea, imagínate tú en qué manos está el planeta o estuvo el planeta y podrá seguir el planeta. Eso no puede ser. Y ahora la excusa era, entre comillas, un estado forajido, como quieren calificar ahora a Venezuela, para invadirlo, ocuparlo y apoderarse de las riquezas petroleras. Ahora compara lo que era Libia, felicitada como Estado por la UNESCO, por su desarrollo humano, y lo que es ahora. Entonces, el tema es amplio. Pero yo te prometo que te invito pero a una te coloco eso en el tapete porque te lo termino rápido, Pensini. Mucha gente aplaude todo lo que diga lo que está el señor Trump. No sé si me entiende. Sí, pero tenemos que hacer... Ojalá que esos aplausos de ahora, Pensini, no se conviertan en lágrimas mañana, porque nosotros hemos observado cómo estos cambios, estas volteretas, terminan produciendo circunstancias, en este caso en países que han sido señalados previamente y amenazados, que terminan en guerra fratricida. Un último mensaje, tienes 2 minutos para despedirte antes de que te vayas a Suiza. No, todavía no me voy el fin de semana. Ah, bueno. Las actividades arrancan el lunes. No, que no está en las maletas. No, entonces fíjate, el tema es el siguiente. Nosotros somos totalmente ganados en Venezuela al diálogo fecundo, a la conversación entre contrarios, porque entre contrarios es que tú vas a lograr un punto de encuentro para buscar que el país avance. No solamente es la conversación entre iguales, es entre quienes piensan diferente. Yo asumo que el esfuerzo que hizo el Vaticano, que hizo el Papa Francisco, que ha hecho UNASUR, que han hecho los expresidentes, que tuvieron el apoyo de ambas partes, no sea definitivamente truncado. Puede estar suspendido, pero en cualquier momento puede reabrirse ese canal que es necesario para el país. ¿Por qué no? ¿Por qué decir que no? ¿Por qué pensar en que la salida tiene que ser a la fuerza una acción violenta que nos bañe de sangre? Porque eso ocurre así siempre. Mira, un pequeño disparador que pareció intrascendente genera acciones de tal magnitud de violencia que terminan en cosas terribles. Así ocurrió con la represión que se desató el 27 de febrero. No, vamos a darle una lección a los, entre comillas, llamados saqueadores. Utilizaron contingente de miles y miles de soldados del ejército indebidamente por una orden de Carlos Andrés Pérez. Se utilizó misiles, se utilizó tanquetas, se utilizó armas largas. Al final se habla aproximadamente de 3.000 víctimas. ¿Y quién puede en estos momentos decir que eso debe usarse a la hora de dirimir una diferencia? Jamás. Tarek William, se nos acabó el tiempo. Bueno, ese es mi mensaje final. El diálogo, la paz, el encuentro, la conversación para buscar la solución del país, y en este caso cuenten con la Defensoría del Pueblo para ser ese órgano protector y mediador en derechos. Cuando regreses de tu viaje, estás invitado nuevamente al programa. Quedan 3 temas pendientes, lo que vayas a traer, por supuesto, de lo que recojas allá. Habrá resultados, habrá... También el tema de la Carta Interamericana, que hiciste declaraciones hoy, y también vamos a extender un poco el tema de Trump, las relaciones del petróleo aquí en Venezuela, porque hay relaciones diplomáticas que son muy importantes que tenemos que ver. Pero por eso nos queda pendiente. Vamos a tener la calma, la paciencia de pensar siempre que la alta política es la que tiene que dominar y el diálogo en estas circunstancias. Te agradezco siempre tu presencia en el programa. Gracias. Muchas gracias, Tarek William. Gracias. Muchos éxitos en tu viaje. Gracias. Y yo me despido de ustedes. Gracias por estar con nosotros aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Les recuerdo que se les quiere. Hasta luego. Gracias. Last night a DJ saved my La vitalicia.